Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les presentaremos un tutorial con el tema Estadística aplicada a la gestión ambiental. Como sabemos, la estadística es la ciencia encargada del estudio, del uso y análisis de datos tomados a partir de una muestra. Para esto existen dos tipos de estadística. Una es descriptiva y otra inferencial. La descriptiva, como su término mismo lo dice, es la encargada de describir todos los fenómenos acontecidos a partir de los datos tomados u obtenidos. Y la inferencial, asimismo, se encarga de inferir o de realizar inferencias o predicciones acerca de los datos que se están estudiando. El problema planteado nos dice lo siguiente. La concentración de sólidos suspendidos en agua de un río es una característica ambiental importante. Supongamos que se obtuvieron las siguientes 50 observaciones para un río en particular. Bueno, a partir de estos datos procederemos a analizar lo que son la tabla de frecuencias, con la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Por lo que vemos, el tamaño de muestra son 50 datos. Para sacar los intervalos procederemos a coger el dato menor y el dato mayor y los restaremos, lo que nos dará 67.5. Este 67.5 lo dividiremos para el número de intervalos que vamos a querer, que es 14, lo que nos da 482, y eso sería el entero 5. Vamos a iniciar a realizar los intervalos. Cogemos el número menor, el dato menor, y lo sumamos más 5, que es el número que nos dio de los intervalos, y nos daría 32.1. y así hacemos para sacar el otro intervalo. Más 5 sería 37.1, y así sucesivamente hasta llegar a los 14 intervalos que escogimos. Ya obtenido todos los intervalos, vamos a proceder a sacar lo que son las marcas de clase, de esta manera, sumando el intervalo menor con el intervalo mayor, que es 27,1 más 32,1, y lo dividimos para 2, que eso sería 29,6. Así procedemos a realizar en todos los intervalos hasta llegar al último, que sería 94,6. Para obtener los datos de lo que son las frecuencias absolutas, vamos a proceder a ir a los datos ya dados y vamos a ver los números que se encuentran dentro de este intervalo, que serían 3, 4, 3, 3, y así sucesivamente vamos a llegar hasta el último y vamos a tener todo lo que son frecuencias absolutas, que se determina con F minúscula I. Ahora procedemos a sacar la frecuencia absoluta acumulada, que se saca de la siguiente manera, pasando el mismo valor inicial y se lo va sumando con los valores que siguen en la frecuencia absoluta. Es decir, 3 más 4, 7, 7 más 3, 10, hasta llegar al último, en el que debe dar el valor de los números de datos que se encontraban en las frecuencias. De aquí podemos indicar ahora la frecuencia relativa, que se saca de la siguiente manera, dividiendo la frecuencia absoluta para el número de datos, es decir, 3 dividido para 50, que esto nos tiene que dar 0.06. También sacamos el siguiente valor de intervalos, 0.08 y 0.06. Y de la misma manera en el último valor que nos da el número de datos 50, que el valor es 0.2. Ahora, para sacar la frecuencia relativa acumulada, se procede a la suma de los datos, pasando el primero igualmente, y se procede a continuar con la suma. Y así hasta llegar en el último número, que tiene que dar el valor de 1. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. Como bien tenemos, aquí está la fórmula. LI es el límite inferior, N el número de datos, FI mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, FI minúscula es la frecuencia absoluta y TI es el total de intervalo. Bien,
¿Cómo sacar el resultado del límite inferior? Pues tenemos el número de datos que es 50, se lo divide para 2, queda 25. Entonces nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada y escogemos un valor que más se acerque al 25, como bien tenemos 29. Ahora nos vamos a lo que es intervalo, tenemos 57.1 que es el límite inferior, por eso está este valor. Bien, ahora tenemos 50 que es el número de datos, se lo divide para 2. Como bien tenemos aquí, podemos simplificar. Queda el valor 25 menos 21 entre 8 por 5. Aquí ya tenemos el resultado de todo esto y lo que queda es 59,6. Bien, la media aritmética podemos calcularla por medio de esta fórmula. Este signo significa la sumatoria total, XMC significa marco de clase, FI minúscula, frecuencia absoluta, N número de datos. Bien, para calcular o para reemplazar esta parte tenemos lo que es el marco de clase, que es 29,6 del primer intervalo por 3, que es la frecuencia absoluta, y lo reemplazamos, ¿no? Después hacemos con cada uno de los intervalos 34,6 por 4, 39,6 por 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el último intervalo. Una vez hecho esto, sumamos todos los intervalos y que nos va a dar como resultado 2927. Y ahora sí se lo puedes dividir para 50, que da como resultado 58,54. Bueno, para finalizar nuestro tutorial, podemos concluir con los gráficos mediante un histograma o mediante un polígono de frecuencia. Aquí tenemos el histograma de nuestro ejercicio, en el cual vemos que el eje Y y el eje X. En el eje X son los intervalos y en el eje Y la frecuencia. Así determinamos cada frecuencia de cada intervalo. Como podemos ver aquí, para el intervalo de 27,1 nos da con frecuencia 3. De ahí el intervalo 32.1 nos da frecuencia 4 y va aumentando. Lo mismo con el 37.1, 42.1 nos da que es frecuencia 3,5 y aumenta ahí. Y en lo último, el 47.1 y 52.1 nos da con frecuencia 4 y concluimos, y así sucesivamente hasta concluir con todos los demás intervalos. Bueno, como dije anteriormente, nuestro ejercicio se lo puede resolver con un histograma o mediante gráfico de polígono de frecuencia. En este caso tenemos el polígono de frecuencia. Lo mismo, pues tenemos aquí en el eje X la marca de clase y en el eje Y la frecuencia. Aquí tenemos el primero, 27.1 con frecuencia 3, y así seguimos sucesivamente. El 32.1 nos da frecuencia 4 y así sucesivamente hasta finalizar el ejercicio.